Sí. Ya, estamos grabando entonces y vamos a comenzar la clase. Aquí hay unas personas que están todavía en admisión, en la sala de espera. Voy a retomar en la clase, en la transparencia, donde estábamos hablando justamente respecto de la palabra smoke, para retomar y de alguna manera introducir las transparencias que quedan. Tal como lo dijimos en la clase anterior, la palabra smoke es una combinación de la palabra smoke y la palabra fog. En definitiva, es una combinación de humo y neblina. Habíamos explicado justamente que esta combinación correspondía a una combinación que se había dado justamente en condiciones muy particulares en Londres. Vamos a proyectar acá. En la cual justamente se había dado esta condición que yo había mencionado en la clase anterior, en la que en un ambiente húmedo, típicamente londinense, donde además hay condiciones de contaminación atmosférica, producto de la gran cantidad de termoeléctricas que habían en esa ciudad para generar energía y además del uso del carbón a nivel domiciliario para calefacción, se generaba una cantidad importante entonces de cenizas y además de esto estábamos hablando de la generación de CO2 como un contaminante típicamente asociado a la generación de energía en carbón, que tiene restos de azufre, y finalmente más la combinación del agua, se producía entonces la formación del SO3, esto da como consecuencia, ¿cierto?, SO3, y el SO3 a su vez se oxidaba en presencia de agua a sulfato, ¿ya? Formando ácido sulfúrico. Las personas, por favor, podrían silenciar sus micrófonos para no complicar la capacidad de audio de los demás, ¿no? ¿Hay alguna persona que esté todavía en una persona que está esperando? Ya. Entonces, en esta condición se produjo, como ya habíamos comentado, ¿cierto? Una situación bastante compleja de salud pública, donde murieron personas justamente que estaban en los extremos de la curva de Gauss, personas que están en el extremo de los adultos mayores y aquellas también que están en la zona de los primeros años, digamos, de vida, ¿ya? Sobre todo personas que son obviamente hipersensibles a estas condiciones de estrés, producto obviamente de mala calidad del aire, como son aquellos que tienen enfermedades broncopulmonares, que tienen disminuido su sistema inmunológico, gente que tiene asma, etcétera, ¿ya? Entonces, admitir ahí, la próxima transparencia nos muestra justamente la diferencia con el smog fotoquímico. Este smog fotoquímico corresponde a una situación en la cual se da justamente la combinación de NOx más, vamos a poner acá, más, como ya habíamos dicho, hidrocarburos sin combustionar, ya que podrían ser compuestos orgánicos volátiles, producto también de la quema incompleta de combustibles fósiles, más la radiación solar, habíamos hablado de HNU, y esto, más obviamente los NOx, genera entonces como subproducto final ozono, ¿ya? Y habíamos dicho que este ozono era un ozono justamente asociado al ozono troposférico, para diferenciarlo de aquel ozono estratosférico. Este ozono troposférico justamente es un contaminante del aire, ¿ya? Que actúa, ¿cierto?,
como un oxidante fuerte y por lo tanto obviamente produce la oxidación de las mucosas oculares, de la zona del tracto respiratorio, la mucosa obviamente hacia el interior del sistema pulmonar, produce obviamente también a nivel cutáneo, ¿cierto? Envejecimiento celular. Bueno, es un oxidante fuerte y por lo tanto obviamente actúa como un contaminante. No solamente produce daño a la salud, sino que también de las personas, sino que también a la salud de las plantas, produciendo la oxidación de las cutículas de las hojas, reduciendo el rendimiento de las cosechas, produce también la oxidación de los materiales, plásticos, polímeros, etcétera, generando entonces, como ya vimos, daños, digamos, de distinto tipo. ¿Ya? Profe, ¿Aló? ¿sí? ¿Qué es el HMU? Eso corresponde a la radiación electromagnética. ¿Ya? Ah, H es la constante de Planck y nu estamos hablando de la frecuencia. ¿Ya? Es para identificar entonces la radiación solar. ¿Ya? Entonces, estábamos justamente introduciendo eso para hablar del reactor químico llamado automóvil, porque obviamente ya habíamos hablado que el 70% de la contaminación atmosférica de una gran ciudad normalmente se debe justamente a los automóviles. Por lo tanto, claramente es importante tomar en cuenta cuáles son los contaminantes más típicos que se generan por los automóviles. Habíamos dicho que aparte del material particulado, normalmente fino, se producen contaminantes, como ya dijimos, óxido de nitrógeno, hidrocarburos sin combustionar, lo cual genera este contaminante secundario. Habíamos hablado de los otros contaminantes, son todos primarios, se genera en la fuente de emisión. Sin embargo, este contaminante, el ozono, es un contaminante secundario. Los autos no emiten ozono, ¿ya? Hay muy pocas fuentes de ozono de manera natural o de manera artificial, ¿ya? El ozono se forma como un subproducto de reacciones químicas de la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto es un contaminante secundario, ¿ya? Ya. Entonces, los automóviles que operan con velocidades muy altas y aceleraciones también altas, implican inevitablemente las emisiones de estos contaminantes, puesto que no se produce una combustión completa de estos combustibles, normalmente gasolina o diésel, en el motor de combustión, y por lo tanto entonces se genera como resultado estos contaminantes. Los convertidores catalíticos, habíamos hablado anteriormente que normalmente tienen como finalidad la transformación del monóxido de carbono, que ya dijimos que era un contaminante, ¿cierto?, en monóxido, en CO2, ¿ya? Y el CO2 habíamos dicho que si bien es cierto no es un contaminante para el ser humano, es un gas inocuo desde el punto de vista de la salud pública, sí es un contaminante, como ya sabemos, de efecto invernadero, ¿ya? Y el otro proceso que se genera a nivel del convertidor catalítico es la conversión de los óxidos de nitrógeno en nitrógeno atmosférico, ¿ya? Este nitrógeno atmosférico obviamente es finalmente el mismo que está en el aire, ¿ya? ¿Y de dónde salen finalmente estos óxidos de nitrógeno? Salen obviamente del mismo nitrógeno que está en el aire en combinación con alta temperatura y con obviamente el oxígeno que está presente también en el aire, se producen entonces NOx, ¿ya? ¿Por qué el monóxido de carbono es tan tóxico? Habíamos hablado anteriormente en la primera clase, asociado a esta macromolécula que está aquí dibujada, en la hemoglobina, que justamente la hemoglobina es la molécula que es capaz de transportar a nivel del sistema sanguíneo circulatorio el oxígeno. Entonces, aquí en el centro de la molécula de hemoglobina, normalmente, como ya vemos, está justamente uniéndose el oxígeno, y ese oxígeno tiene una estructura molecular muy parecida a la estructura molecular del monóxido de carbono, ¿ya? Estamos hablando del monóxido de carbono y el oxígeno. Entonces, estas moléculas que son muy parecidas tienen bastante afinidad con normalmente el átomo de fierro, que está en esta posición, ¿ya? Y que justamente es capaz de entonces fijar una molécula de oxígeno.
pero como la afinidad que tiene el átomo de fierro que está dentro de la molécula de hemoglobina y que le da por lo demás el color rojo a la sangre, corresponde justamente a un intercambio entre el oxígeno por el monóxido de carbono y finalmente se produce un proceso de anoxia, ¿ya? O sea, en definitiva, en vez de transportar oxígeno en la molécula, lo que hace la molécula es transportar monóxido de carbono, produciendo entonces Profe, una anoxia, o sea, en definitiva una asfixia producida por la falta de oxígeno. ¿Ya? Sí. ¿Sí? no, ya respondió lo que da mi duda. No se preocupe, gracias. Ya. ¿Estamos? Entonces, esta secuencia que estamos mencionando acá está ocurriendo obviamente a nivel tanto de un ambiente cerrado como también de un ambiente abierto, ¿ya? Obviamente en un ambiente cerrado las condiciones de oxígeno se hacen más críticas respecto de un ambiente cerrado con relación a un ambiente abierto y por eso obviamente es que es necesario transformar, como ya dijimos, en el convertidor catalítico el monóxido de carbono en dióxido de carbono, ¿ya? Como una reacción de conversión en el catalizador del vehículo, ¿ya? Eh, en la historia del automóvil hay muchos esfuerzos por Profe, mejorar. dijeron que hay alguien en lista de espera para entrar a la clase. Eso. ¿Cómo? ¿Qué? Y dijeron que hay alguien en lista de espera para entrar a la clase. Eso. Me dijeron. Ahí. Bueno, la idea es que por favor se preocupen de llegar a la hora por el tema este de la lista de espera, ¿ya? Ya, entonces, como yo les decía, había una gran cantidad de esfuerzos técnicos para poder mejorar la combustión al interior de los vehículos con la finalidad fundamental de hacer más eficiente el uso de la gasolina. O sea, en definitiva, lo que todo usuario de un vehículo pretende, que es justamente la disminución del uso de combustible, o sea, la eficiencia del vehículo, ¿ya? O sea, que en definitiva el rendimiento del combustible sea mayor en el vehículo, ¿ya? Que rinda más kilómetros por litro. Bueno, una de estas mejoras tecnológicas tiene que ver con la posibilidad de optimizar la combustión al interior del motor, y eso implica tratar de mejorar la explosividad del combustible. La gasolina es un combustible altamente explosivo, y entonces para mejorar la coordinación entre la explosión y el movimiento del pistón, se le agregó un compuesto químico en base a plomo, denominado tetratilplomo, con la finalidad de mejorar entonces este proceso de combustión entre los pistones, ¿ya? Cada auto tiene varios pistones y la idea es que obviamente estos pistones se muevan de manera sincrónica y no de manera asincrónica con el proceso de la explosión, ¿ya? Entonces eso hace que esta explosión sea más suave y por lo tanto sea más pareja y se logre un mejor performance del motor. Sin embargo, con este aditivo, que es un antiexplosivo, el tetratilplomo, se produjo obviamente una emisión importante de plomo a la atmósfera. Y esta emisión de plomo a la atmósfera generó obviamente una alerta cuando se comenzó a encontrar plomo en diferentes compartimentos ambientales, en el agua, en el suelo, en el aire, en la biota, etc. Con lo cual obviamente se comenzó a observar distintos tipos de impactos, de efectos tóxicos, ya que el plomo produce una enfermedad que se llama saturnismo, es una enfermedad asociada al sistema nervioso central, en la cual normalmente, en particular en el ser humano, produce una serie de problemas, digamos, de tipo neurológico, donde se incluyen la falta, digamos, de desarrollo intelectual, eventualmente un desarrollo neurológico disminuido, etcétera, entre otros efectos, con lo cual obviamente entonces se prohibió el uso del tetratilplomo después de haber encontrado estas observaciones, ¿ya? Adicionalmente,
el uso de los convertidores catalíticos que estábamos mencionando para transformar los óxidos de nitrógeno en nitrógeno atmosférico, obligó también a reemplazar este tetradiplomo justamente porque el plomo se alojaba en los sitios activos del catalizador, generando entonces que el catalizador dejara de funcionar, ¿ya? Con lo cual entonces habían dos razones muy poderosas para cambiar este tipo de aditivos a un aditivo distinto, ¿ya? Aquí. En el cual pudiéramos entonces evitar la formación de estos óxidos de nitrógeno que ya, como mencionamos anteriormente, tienen como subproducto la generación de ozono troposférico, ¿ya? El tipo de aditivos que se agregó para reemplazar al tetradiplomo normalmente son compuestos orgánicos volátiles como tolueno, benceno, el compuesto llamado MTBE, metiltetratabutil éter, etcétera, que son todos compuestos químicos que lamentablemente muchas veces, como suele suceder a nivel ambiental, son peores que la propia enfermedad que querían solucionar, ¿ya? O sea, se reemplazó un problema por otro, ¿ya? Eso es bastante común a nivel ambiental, que es peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, aquí tenemos nuevamente hoy día ahora una serie de compuestos tóxicos que se están emitiendo a partir del nuevo, entre comillas, antiexplosivo que se genera como aditivo a la gasolina, que es justamente estos compuestos que yo mencionaba, ¿ya? Algunas enfermedades que están asociadas hoy día a este tipo de compuestos químicos son, por ejemplo, la leucemia. Ha aumentado de manera importante los casos de leucemia en aquellas ciudades donde obviamente las fuentes móviles son fuente importante de contaminación atmosférica, ¿ya? Bueno, dentro de este tipo de riesgos que nosotros estamos mencionando, justamente hay dos conceptos que ya lo hemos de alguna u otra manera tocado dentro de la clase, que son los daños a corto plazo y los daños a largo plazo. Cuando hablamos de los riesgos en salud, no podemos dejar de mencionar aquellos riesgos que están asociados a la toxicidad, como aparece aquí, de los compuestos químicos en cuestión, y el nivel de exposición. ¿Ya? Cuando hablamos de la toxicidad, estamos hablando del nivel de impacto en salud que produce un determinado compuesto químico. ¿Ya? Hablábamos antes en las normas de calidad del aire que habían niveles umbrales. Esos niveles umbrales están definidos por distintas agencias ambientales o por estudios de salud, como aquellos niveles que no causan riesgo para la salud en el nivel de exposición en el cual aparecen señalados. O sea, si hay una concentración definida para 8 horas, significa que una persona expuesta durante 8 horas a ese nivel de concentración no le produciría un impacto en la salud. Pasado ese nivel de exposición, entonces, a esa misma concentración, por supuesto, entonces sí ya comienzan a producirse efectos, ¿ya? Entonces ahí hablamos de la exposición. Y entonces estos dos conceptos tienen relación directa con una situación que habla de un riesgo asociado a una exposición crónica y la otra es una exposición aguda. ¿Ya? La exposición crónica corresponde a una exposición en la cual tenemos concentraciones, vamos a poner aquí así el símbolo, este es el símbolo típico de concentración, concentración baja, pero a mayores tiempos de exposición, ¿ya? Tiempos largos de exposición, por ejemplo, toda una vida. Una persona que trabaja, por ejemplo, en una empresa donde se emiten concentraciones muy bajas, por ejemplo, de metales pesados, y ha trabajado durante 30, 40 años en ese ambiente en el cual está sometido a concentraciones bajas de metales pesados. Ya eso es una exposición crónica. Y que obviamente a largo plazo causa obviamente problemas graves de la salud. En el otro caso, la concentración aguda es una concentración muy alta, pero que se ha sometido a esa persona durante periodos muy cortos de tiempo.
Esto podría ser, por ejemplo, una persona que está sometida a pasar por un túnel de vehículos, un túnel, por ejemplo, en la carretera, donde obviamente la concentración de contaminantes al interior de esa carretera, partículas o gases, suele ser muy alta, pero la exposición a la cual está expuesta esa persona durante el transecto, digamos, donde está en el túnel, puede ser a lo mejor algunos minutos, 5 minutos, 3 minutos, etc. ¿Ya? Entonces, obviamente, hay un tiempo muy corto de exposición a concentraciones muy altas, ¿cierto? Y entonces, obviamente, una situación de una intoxicación aguda. Podría eventualmente una persona intoxicarse de manera aguda cuando esas concentraciones son muy elevadas y obviamente, aunque sea a corto tiempo, puede producir algún problema, ¿ya? Pero es menos frecuente que ocurra eso a que ocurra una intoxicación crónica, puesto que normalmente la intoxicación crónica, la persona suele no darse cuenta de que está expuesta a esa concentración crónica durante mucho tiempo en su vida, ¿ya? Bueno, teniendo eso claro, por ejemplo, vemos acá el tejido pulmonar de un fumador, en el cual se pueden apreciar manchas negras de tejido necrótico, que corresponde obviamente a todas estas zonas que se ven aquí, de tejido muerto, en definitiva células que se han deteriorado, que han obviamente sido expuestas a la concentración elevada de los contaminantes que están típicamente asociados a los cigarrillos. Los cigarrillos, obviamente, como ustedes ven, son como tienen, digamos, una cantidad de biomasa, en este caso, que el tabaco que se quema, la temperatura a la cual se está quemando en la zona donde se produce la incandescencia del cigarrillo normalmente puede llegar a sobre los 1000 grados Celsius, una temperatura muy alta ahí en esa zona. Se están produciendo aerosoles, acuérdense que ustedes ven un humo, y el humo no es otra cosa que obviamente partículas y pequeñas microgotitas de agua, producto del proceso de combustión. Acuérdense que cualquier proceso de combustión completo debería dar CO2 y agua. En este caso, Profesor, la combustión, déjeme terminar, por favor. La combustión no es completa, estamos hablando de compuestos como, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, se están generando también metales pesados, que están presentes también en el proceso de combustión del tabaco, y todos estos compuestos finalmente respirados en fase gaseosa a una temperatura bastante elevada a través del pulmón, por lo tanto son capaces de llegar directamente hasta el alvéolo pulmonar y penetrar a través de nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que es tan relevante el impacto que uno sufre, digamos que sufren los fumadores directamente con estos compuestos que, como digo, son capaces de llegar directamente hasta nivel alveolar y pasar al torrente sanguíneo directamente, y por eso obviamente el impacto que se produce, como digo, no solamente a nivel del sistema pulmonar o eventualmente el sistema circulatorio, sino que también en todo el tracto. Se produce cáncer, digamos, en la lengua, en la faringe, eventualmente en los pulmones y obviamente en otros órganos. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Este sería, se podría considerar como un ejemplo de toxicidad crónica o exposición aguda? La verdad es que depende de la cantidad de cigarrillos que fuma una persona. A lo mejor fuma un cigarrillo al día, a lo mejor efectivamente se trata de una situación crónica. Pero si una persona se fuma 2 cigarrillos, o sea, perdón, 2 cajetillas de cigarro al día, a lo mejor claramente estamos hablando de intoxicaciones de tipo aguda cada vez, ¿ya? Ahora, el problema que tiene el tema del cigarrillo es que efectivamente estamos no solamente intoxicando, o no solamente se está intoxicando, digamos, la persona que está fumando, sino que está intoxicando a las que se llaman fumadores pasivos. O sea, las personas que están al lado de la persona que fuma, que obviamente, si bien es cierto, no recibe toda la carga que recibe el fumador, también lo está recibiendo producto que está inhalando el humo que está al lado del cigarrillo. Por eso que las pautas de comportamiento hoy día, en términos de las restricciones de fumar en sitios públicos, o apunta, digamos, a eso, a evitar que haya fumadores pasivos que estén intoxicándose producto de una persona que fuma, ¿ya? Y esa persona que fuma, si tiene tan poca conciencia de lo que está ocurriendo, se puede intoxicar sola por último, pero que no contamine o no intoxique a los demás, ¿ya? Ahora, dos antecedentes interesantes.
En algún momento nosotros hicimos un estudio en Santiago respecto de estos compuestos que estamos hablando, que están presentes en el humo del cigarrillo, que están presentes también en un montón de otros tipos de procesos de combustión de cualquier compuesto que tenga carbono e hidrógeno, que puede ser biomasa, o sea, leña, puede ser el carbón propio que uno usa en una parrilla, por Profe, ejemplo, o el pan tostado, o cualquier otro tipo de compuestos químicos que tenga carbono e hidrógeno cuando se combustiona, puede producir estos hidrocarburos aromáticos. Acuérdense, por favor, de usar la manito cuando quieren hablar. Dígame. el tema del consumo del cigarrillo puede llegar a ser, o sea, puede llegar a como causar una contaminación como la que causa, por ejemplo, lo que desprenden los automóviles, si se llegara a fumar mucho, así muchas personas masivamente. O sea, el cálculo de cuánto impactaría la cantidad de personas que fuman respecto del aporte en material particulado, yo no lo tengo claro, no tengo un dato así como para poder darle el porcentaje, así como puedo decir tan claramente que el 70% de la contaminación de Santiago se debe a los automóviles, no tengo el dato como para poder decir qué porcentaje de aporte tienen los fumadores en la contaminación ambiental de Santiago, por ejemplo. No tengo ese dato. Ahora, normalmente cuando estamos hablando de ambientes cerrados, o sea, en lugares cerrados, cuando antes se permitía que las personas fumaran en ambientes cerrados, sin lugar a duda, claramente, muy probablemente, a lo mejor el 80% o incluso más de la contaminación dentro de ese lugar se iba a deber seguramente al material particulado, ¿ya? Pero como estamos hablando de un ambiente abierto, puede que efectivamente ese aporte, si lo consideramos en términos ambientales, pueda ser mucho menor, ¿ya? Pero el problema más allá de la contaminación a nivel ambiental, aquí el problema con el cigarrillo, vuelvo a repetir, es que es un problema de contaminación directa. O sea, es muy distinto respirar el aire ambiental de una ciudad contaminada que respirar directamente el humo de un cigarrillo, ¿ya? Entonces, frente a eso, por ejemplo, nosotros calculamos, como comenté hace un momento, hicimos el cálculo de cuántos hidrocarburos aromáticos policíclicos están presentes en el aire ambiente de Santiago, digamos, en materia particulada y en los gases que están en Santiago, y calculamos una cifra que es bastante interesante, bastante ejemplificadora, que nos dice aproximadamente que, considerando obviamente los compuestos químicos tóxicos que están presentes en estas familias de hidrocarburos aromáticos policíclicos, que también están en el cigarrillo, que aproximadamente una persona que respira el aire de Santiago está fumando entre 11 a 20 cigarrillos diarios, sin ser fumador. O sea, estamos hablando de una persona de manera, entre comillas, pasiva, una persona cualquiera que está en Santiago, solo por respirar el aire de Santiago, respira una equivalencia a fumar entre 11 a 20 cigarrillos diarios, en términos de estos compuestos químicos, ¿ya? Si a eso más encima le sumamos lo que fumaría una persona normal, o sea, se pueden imaginar lo que significa el impacto que puede tener en este caso el cigarrillo. Y el segundo punto importante que creo que vale la pena mencionarlo hoy día ya, es que los cigarrillos electrónicos, estos vape, se ha visto que efectivamente hay compuestos químicos bastante tóxicos presentes también en estos cigarrillos electrónicos, con lo cual tampoco son inocuos. Aldehído, formaldehído, acroleína, compuestos químicos que están presentes en el proceso de combustión de estos líquidos que se colocan a los cigarrillos electrónicos y que finalmente tratan de imitar, digamos, el humo del cigarrillo. Para aquellas personas viciosas, obviamente que no pueden dejar de fumar de una vez por todas y tienen que usar estos medios alternativos, lamentablemente la noticia es que efectivamente también están intoxicándose con este tipo de compuestos, ¿ya? Eso respecto al sistema del cigarrillo, que es casi un tema de utilidad pública ya a esta altura, ¿ya? Bueno, como hablábamos acá, ya hemos definido lo que es toxicidad y exposición. Ustedes pueden ahí leer las definiciones. Y del punto de vista más holístico,
pueden ustedes calcular acá que un respiro contiene aproximadamente 2 por 10 elevado a 22 moléculas, en general, así un cálculo, digamos, promedio. Y uno podría calcular, por ejemplo, como aparece ahí, el número de moléculas entonces de monóxido de carbono en cada respiro, asumiendo obviamente el límite permitido que está presente en las tablas que hemos visto de calidad del aire, donde aparece que el límite permitido de monóxido de carbono es del orden de 9 partes por millón. Entonces calculamos ahí el número de moléculas sería 2 por 10 elevado a 22, que sería el número de moléculas que hay en un respiro, por 9 partes por millón, o sea, 9 dividido, ¿cierto? 9 dividido por 10 elevado a 6, que sería 1 millón. Eso nos da 1,8 por 10 elevado a 17 moléculas de monóxido de carbono, ¿ya? Aproximadamente, esto como ustedes ven, a partir de las cifras significativas, el 8 obviamente se subió a la cifra significativa que sigue, que sería la de 2, y por eso aparece aquí 2 por 10 elevado a 17 y no 1,8, ¿ya? Pero finalmente el valor en el orden de magnitud es lo que nos interesa, o sea, 10 elevado a 17 respecto de 10 elevado a 22, ¿ya? Justamente porque obviamente estamos hablando de esa cantidad de partes por millón de monóxido de carbono que es permisible en el aire, ¿ya? De ese punto de vista, un respiro contiene tal vez, como dice ahí la frase, miles o cientos de diferentes compuestos que están en concentraciones normalmente a nivel de traza, o sea, a niveles muy pequeños, ¿ya? Sin embargo, ya sabemos que todo depende de la exposición y de la toxicidad de estos compuestos que están a nivel de traza. Finalmente es muy difícil identificar si efectivamente algún compuesto determinado, por ejemplo, SO2 o NOx, o incluso los mismos compuestos que hemos señalado, CO2, CO2, etcétera, son efectivamente debido a la actividad antrópica o son debido a una actividad natural. No se olviden que hay emisiones naturales, por ejemplo, en el caso de la erupción de los volcanes, que emiten concentraciones de CO2, o eventualmente transformación en la atmósfera de óxidos de nitrógeno, por ejemplo, los rayos, son capaces de tener una energía suficiente como para transformar el nitrógeno del aire en NOx, en el caso de las tormentas eléctricas, o también la descomposición, obviamente, de la materia orgánica, que produce también algunos de estos compuestos, la generación, obviamente, de cualquier proceso de combustión a nivel natural en la naturaleza va a generar CO, CO2 y otros compuestos típicamente asociados, por ejemplo, a la descomposición de materia orgánica, como metano, ácido sulfídrico, etc. Por lo tanto, es muy difícil identificar exactamente cuáles son naturales o cuáles son antropogénicos, y como ya hemos dicho, natural no significa necesariamente algo bueno, ¿ya? Algo inocuo, algo no tóxico, y por lo contrario, digamos, como corolario de esto, algo que está hecho a nivel antrópico, algo que se produjo por la actividad del hombre, no necesariamente es malo, ¿ya? Entonces aquí lo más importante siempre es evaluar el nivel de riesgo, y para eso necesitamos estos dos parámetros, toxicidad y exposición, ¿ya? Finalmente, las partículas que respiramos están obviamente en movimiento. Ya hemos visto el nivel de material particulado que hay obviamente en la atmósfera, y también hablamos de moléculas, no solamente de partículas como material particulado, sino que moléculas químicas que están también en movimiento. Nosotros no las vemos, ¿cierto? Son minúsculas, son imperceptibles a nuestro ojo, sin embargo están ahí, y experimentan, como parece ahí, más de 400 millones de colisiones con otras moléculas del aire, ¿ya? Cuando están obviamente circulando y moviéndose, ¿ya? Están viajando a 300 metros por segundo, por lo tanto se produce obviamente este tipo de colisión, ¿ya? Si se juntaran todas estas moléculas y las pudiéramos comprimir de alguna manera, estarían en 1 litro de aire, ocuparían apenas 1 mililitro, o sea, el 99,9% del volumen de ese litro es vacío. El resto, ¿cierto? Si lo condensáramos, estamos hablando de apenas 1 mililitro en 1 litro de aire, ¿ya? Finalmente, y desde ese punto de vista estamos intercambiando
de manera constante moléculas con los otros seres vivos que están presentes en nuestro planeta. Intercambiamos monóxido de carbono y dióxido de carbono con las plantas, oxígeno también lo intercambiamos con las plantas. En cada respiro que nosotros estamos realizando, estamos de alguna u otra manera intercambiando millones de moléculas. Por ejemplo, acá hay un dato, 4 por 10 elevado a 19 moléculas que estamos respirando hoy día han sido respiradas previamente por otro ser humano. Afortunadamente, ahora que estamos en cuarentena, esas 4 por 10 elevado a 19 moléculas fueron respiradas por alguien de la familia. Pero cuando estábamos en una clase, o en el cine, o en una micro, esos 4 por 10 elevado a 19 moléculas fueron respiradas por otra persona, que no conocemos. ¿Ya? 6 por 10 elevado a la 8 fueron respiradas por alguna persona en particular. Cada uno de ustedes puede elegir, en ese sentido, esos 6 por 10 elevado a 8 moléculas que fueron respiradas por alguna persona que a uno le interese. ¿Ya? Incluso es muy probable que todavía tengamos moléculas dando vuelta de alguien que fue a lo mejor muy relevante dentro de la historia, por ejemplo, algún personaje de la historia que tú admiras o que efectivamente puede ser relevante. ¿Ya? Por lo tanto, eso nos da una idea de la importancia holística que tienen las moléculas y las partículas de lo que estamos en este minuto tratando en este curso. ¿Ya? Más aún adquieren relevancia ahora en esta situación en la que estamos, en esta pandemia, en la cual efectivamente los virus se transportan eventualmente en gotículas o en partículas que podemos respirar y que podríamos eventualmente intercambiar. Ya a lo mejor eso es clave dentro de lo que significa la posibilidad de protegernos, y por eso estamos hoy día haciendo estas clases por teleconferencia, con la finalidad de no intercambiar esas cantidades de millones de moléculas que estamos conversando ahora. En una gotícula, eventualmente de salida, pueden haber más de 10.000 virus, y por lo tanto, obviamente, basta unas pequeñas gotículas para que efectivamente la carga viral que tengamos pueda ser suficiente como para infectarnos. Por lo tanto, tenemos que protegernos, y por eso las medidas de sanidad, ¿cierto?, que se han implementado en esta situación. ¿Ya? Bueno, con eso yo creo que estamos terminando este capítulo y vamos a entonces pasar a el próximo capítulo, aprovechando que tenemos todavía tiempo para la clase. Yo no sé si hay alguna pregunta. Yo profe, ¿cuál sería un ejemplo de un aire artificial bueno? ¿Un qué? Una partícula artificial buena que esté flotando por el aire, porque usted había dicho que no necesariamente los naturales sean buenos y que los artificiales sean malos. Ah, ya. Es que había entendido vuelo y no bueno. Ya, bueno de bondad. Bueno de que no es tóxico. ¿A eso se refiere? Sí, a eso me refiero. Sí. Ya. Bueno, interesante pregunta. ¿Eh? ¿Qué cree? ¿Tiene alguna posibilidad de responder? ¿Ha reflexionado sobre eso? Antes que yo le dé la respuesta. O sea, no es así como manejado ese tema personalmente. No se imagina. Imagínese. Estamos hablando de la pregunta que hizo su compañero es respecto de cuál sería, por ejemplo, un rol positivo de las partículas atmosféricas. ¿Estamos claros? ¿Esa es la pregunta? Más como en la parte artificial. Ahí ya me perdí ya, ¿no? Antropogénica está hablando, ¿no? Sí, se puede hacer. Bueno, las partículas atmosféricas, sea que se produzcan de manera natural o sea que se produzcan de manera artificial, tienen una importancia trascendental en la naturaleza. Tanto es así que si no hubieran partículas en la atmósfera, no habría lluvia.
así de trascendentales. Las partículas tienen, entre otros roles, la función de formar las nubes. Si no hay partículas, no hay nubes. Y si no hay nubes, no hay agua de lluvia que sea capaz de condensarse, y por lo tanto, imagínense el drama que eso significa, ¿ya? Por otra parte, las partículas también juegan un rol muy relevante, aquí no lo alcanzamos a ver porque no tenemos tiempo para eso, en la fertilización del suelo. La única forma en la cual entra el nitrógeno atmosférico es a través de la deposición de partículas atmosféricas, en la forma de partículas de nitrato de amonio o cloruro de amonio, etcétera, que están adosados, adheridos, ¿cierto?, a las partículas, y entonces estas partículas cuando caen se depositan sobre el suelo e incorporan este nitrógeno. Normalmente el ciclo de nitrógeno tiene, la mayoría de su proceso, son procesos de denitrificación, o sea, procesos de pérdida de nitrógeno desde el suelo. Hay muy pocas formas en la naturaleza de incorporar al suelo nitrógeno. Una de ellas es justamente a través de la deposición atmosférica. Por lo tanto, las partículas tienen un rol tremendamente relevante en la naturaleza. Como digo, formación de nubes, tanto la extensión como la durabilidad y el tipo de nubes que se formen va a depender de las partículas atmosféricas. Y obviamente la presencia de lluvia se produce gracias justamente a la existencia de las partículas atmosféricas. La forma en la cual normalmente, una de las formas en la cual normalmente se ataca el problema de la sequía es bombardeando la atmósfera con algunos compuestos químicos que son compuestos higroscópicos, que son capaces de absorber en su estructura, ¿cierto?, agua. Eso significa que sean higroscópicos, ¿ya? Y lo que se hace es justamente bombardear con partículas muy pequeñas de, por ejemplo, compuestos yodados, yoduro de potasio, o nitrato de potasio, etcétera, que son partículas muy pequeñas que sirven de nucleación, de zona donde se puede absorber el vapor de agua se absorbe, se forma entonces una pequeña gota un poco más grande, y esa gota o esa pequeña partícula, ahora que tiene ese film alrededor, que es higroscópico, que es obviamente de agua, de vapor de agua, ha condensado el agua por primera vez, ¿cierto?, en la atmósfera, se condensó el agua, y a la medida que esa gotita comienza a aumentar, a crecer de tamaño, porque se va acumulando cada vez más agua, tiene un tamaño en el cual ya lamentablemente ya no puede estar en suspensión y precipita. Y así se forma la lluvia. Así también se forman obviamente los granizos y los copos de nieve, obviamente con temperaturas y procesos de cristalización distintos, pero finalmente el mismo proceso de coagulación, nucleación y crecimiento. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ya sean partículas producidas por la naturaleza, en forma digamos, por procesos naturales o eventualmente por procesos artificiales, las partículas tienen un rol muy importante en la atmósfera. También tienen que ver con el balance radiativo. El balance radiativo hoy día de la atmósfera en gran parte se da justamente por las partículas. El black carbon, que es las partículas de hollín, que yo he mencionado en alguna oportunidad, que salen, por ejemplo, por el proceso de combustión de un motor interno de un vehículo, o que salen por procesos de quema de leña, etcétera, juegan un rol muy importante hoy día, tanto así que son hoy el segundo agente de cambio climático más importante después del CO2. ¿Ya? Por lo tanto, también su rol en términos del clima, de regulación del clima, es tremendamente importante, ¿ya? Así que en lo que uno parece que efectivamente no tuvieran ninguna importancia, o por el contrario tuvieran un rol, digamos, más bien solo como contaminante, justamente no es así. Y por eso todo tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, ¿ya? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar al otro capítulo. El otro capítulo tiene que ver con la capa de ozono, ¿ya? Profe, antes de que cancele la parte de las preguntas, ¿existe alguna equivalencia de ppm a otra unidad? De partes por millón a otra unidad, bueno, a microgramos metro cúbico. Ok. ¿Ya? Microgramos metro cúbico, puede ser obviamente
se puede expresar así como se expresa en partes por millón, que puede ser 1 gramo de algún compuesto en 1 millón de gramos de aire, por ejemplo. También puede ser 1 microgramo de ese mismo compuesto en 1 millón de microgramos de aire también, ¿ya? Mientras usted conserve la proporcionalidad de 1 en 1 millón, siempre va a estar todavía en partes por millón. La otra forma de expresarlo es en porcentual, ¿cierto? La cantidad en 100, son puras transformaciones matemáticas de regla de 3 nomás. O la otra transformación, que ya para el caso de gases ya es más complicada, porque obviamente hay que transformarlo a través de una ecuación que considere la presión de vapor del gas, considere el volumen, considere los moles, considere la temperatura a la cual se está produciendo esa transformación y, por supuesto, considere la constante de los gases. Estamos hablando de P por V igual a nRT, ¿ya? Y esa transformación, que no la hemos visto todavía obviamente acá, tiene que ver obviamente con una transformación de partes por millón o porcentual a microgramos por metro cúbico, por ejemplo, de monóxido de carbono, de CO2, de ozono o de cualquier otro gas, ¿ya? Otra cosa distinta es cuando hablamos de partículas, porque ahí ya las partículas no estamos hablando de un compuesto químico, sino que estamos hablando de un material que tiene cientos de miles de compuestos químicos, entonces lo tratamos como si fuera una proporción peso-peso, ¿ya? Tanta cantidad de partículas en una cierta cantidad de material o de aire, en este caso metro cúbico. Entonces pasamos de microgramos o gramos de partículas por metros cúbicos de aire, ¿ya? ¿Y por qué a lo mejor no les queda claro por qué esa forma de expresarlo? Bueno, porque normalmente cuando se mide la calidad del aire, se mide en un equipo en el cual se hace pasar una cierta cantidad de aire a través de un filtro, ¿ya? Entonces ese filtro quedan las partículas atmosféricas. El filtro se pesa, limpio, y con las partículas se hace la diferencia entonces de la cantidad de partículas que quedaron retenidas en el filtro, y se divide por la cantidad de metros cúbicos de aire que pasaron a través del filtro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, normalmente en 24 horas más o menos, a 10 litros por minuto, se han pasado casi más o menos 14 metros cúbicos de aire a través del filtro, y eso más o menos es lo que respira una persona al día, ya que lo que habíamos hablado anteriormente respecto de un respiro, ¿se acuerdan? Que uno respiraba 18 veces por día y se podía hacer el cálculo de eso, por minuto, perdón, 18 veces por minuto, y se podía hacer el cálculo entonces durante un día. Entonces ahí podemos calcular la cantidad de metros cúbicos que pasaron por un filtro aproximadamente en un día, que es relativamente asimilable a la cantidad de partículas entonces que van a pasar por nuestro sistema pulmonar durante un día, ¿ya? Entonces eso quedaría retenido, ¿cierto?, en un filtro. Ese filtro se pesa y el peso de ese filtro se divide por la cantidad de metros cúbicos que pasaron por el filtro, y eso expresa la cantidad de microgramos de material particulado por metro cúbico de aire, ¿ya? Ok, Profe. muchas gracias. Ya. ¿Profe? Profe, ¿Sí? yo solo tengo una pregunta así como para responderme un dato curioso. Usted nos dice que en cada respiro y conversación cara a cara intercambiamos millones de moléculas, pero en el caso de que se utilizase una mascarilla o un cubreboca, ¿esos limita en algo la cantidad de moléculas que intercambiamos o siguen siendo las mismas? Bueno, dependiendo de la mascarilla, obviamente. Las máscaras tienen sus clasificaciones y sus eficiencias como cualquier otro elemento de filtración. Y por lo tanto, obviamente, dependiendo de la calidad de la máscara, las máscaras que están obviamente certificadas por la NIOSH, que es una agencia ambiental de protección de la salud de los trabajadores en Estados Unidos, o cualquier otra agencia, digamos, que se dedique a certificar este tipo de materiales, ha determinado obviamente que hay una suerte de mascarillas que están con un porcentaje de eficiencia. Normalmente la CNN es 95, habla de que ese 95 habla que es capaz de tener una eficiencia en el filtrado de partículas que son desde el orden de los nanómetros en adelante del 95%, ¿ya?
hablamos de partículas ultrafinas en este caso, y ahí en ese caso también se encuentran obviamente virus, bacterias, hongos, etc. ¿ya? Por lo tanto, la capacidad de eficiencia que van a tener los distintos tipos de máscaras que uno se puede poner como barrera, tanto para recibir el impacto de partículas, virus, bacterias, moléculas de la otra persona hacia uno, como de la emisión de uno hacia la otra persona, obviamente va a depender de las características de la barrera, ¿ya? Muy probablemente que si uno construye una máscara de protección personal como sale hoy día en internet, con distintos tipos de materiales, como lo probaron también la gente del MIT en Estados Unidos, probaron la eficiencia de cada uno de estos tipos de materiales, hecha de un paño de cocina, hecha con un paño estos para lavar la loza, hecha con, etcétera, con distintos tipos de fibras, de algodón, de poliéster, etcétera. Bueno, van a tener obviamente eficiencias distintas. Y esa eficiencia dependerá obviamente, como dije, de las características de la fibra, de la trama, de la densidad con que tengan estas fibras y estén entramadas, etcétera, etcétera. ¿ya? Ahora, de todas maneras, cualquier cosa que uno se ponga va a ser obviamente mejor que no tener nada. Por lo tanto, la recomendación que está dando hoy día el Ministerio de Salud es correcta. Hay que usar mascarillas para evitar cualquier tipo de intercambio, llamémoslo así, tanto de partículas como de moléculas, como de, obviamente, microorganismos. ¿ya? Por supuesto que lo ideal es que, obviamente, la mascarilla tenga el máximo de capas posible, de forma tal que efectivamente se logre un buen filtrado. Por supuesto que también hay que tener un compromiso entre que haya obviamente una buena filtración y uno tenga la capacidad de respirar. Porque obviamente podemos poner una mascarilla a lo mejor de plástico que sea muy buena desde el punto de vista del traspaso de gases o partículas o microorganismos, pero que no permite respirar, entonces no sirve. ¿no? Entonces tenemos que buscar un compromiso entre estas dos variables, ¿no? Y lamentablemente en el caso de las mascarillas asociadas al tema del virus en cuestión, del coronavirus, el problema es que es una mascarilla que tiene que ser bidireccional, o sea, una mascarilla que no solamente nos interese lo que nos afecta a nosotros, sino que también nosotros tenemos que preocuparnos de no emitir, ¿ya? A diferencia de las máscaras normales de elementos de protección personal para trabajadores que se usan normalmente a nivel de salud ocupacional, en que es unidireccional. Lo que nos está preocupando a nosotros en ese caso es que nosotros no recibamos un impacto de lo que está en el medio ambiente, ya sean partículas, sean gases, etc. ¿ya? En este caso es más complejo porque obviamente se necesita que la máscara sea bidireccional. ¿ya? Profe, ¿Estamos? tengo una pregunta. ¿Mm? ¿El país ha implementado como formas de disminuir la contaminación, pero que no sean, por ejemplo, no emitir ciertos gases? O sea, o si existe como algún mecanismo, alguna indumentaria, alguna máquina para de alguna forma poder como absorber esos gases que producen o el smog o gases o partículas contaminantes. No sé si me expliqué bien o si me entendí mi pregunta. Ay, no entendí muy bien la pregunta. De nuevo. Que si se han implementado como indumentarias para como la contaminación que existe en el ambiente, como absorberla de alguna forma. O sea, tenemos digamos, a nivel ambiental, hay obviamente un organismo, que es el Ministerio de Medio Ambiente, que ese Ministerio de Medio Ambiente se encarga obviamente primero de las políticas públicas. Políticas públicas tiene que ver con las normativas, y esas normativas son las que hemos estado viendo en el curso, ¿ya? Por una parte. Las medidas de mitigación que se implementan por parte de la autoridad, en este caso ambiental, tienen que ver con medidas que están aplicándose tanto a los distintos tipos de fuentes, a las fuentes móviles, a las fuentes fijas y a las fuentes domiciliarias. ¿ya? Eso por una parte. Entonces, por un lado están esas medidas, por otro lado están también las medidas de carácter más masivo, que tienen que ver con, por ejemplo, la determinación de algunas vías segregadas, vías exclusivas,
de vías de circulación de vehículos, me refiero, el tema de la restricción de los dígitos en la patente, una serie de medidas que tienen que ver con tratar de minimizar el impacto de la contaminación atmosférica en una gran ciudad. Ahora, si la pregunta es si hay alguna cosa que uno pueda usar, así personalmente, el impacto de la contaminación a diario, bueno, obviamente un poco en la misma dirección de la pregunta anterior. O sea, de hecho, en muchas ciudades muy contaminadas, en China, por ejemplo, en países del Asia, es muy frecuente que la gente use mascarilla. No necesariamente cuando hay problemas de coronavirus o de otro tipo de virus, digamos, de tipo epidemiológico, la gente usa mascarilla. Ustedes deben haber visto en la televisión, en general en las ciudades chinas o asiáticas, digamos, en Corea, en Singapur, en varias otras más, es bastante frecuente ya que la gente tenga la costumbre no arraigada, por supuesto, en nuestra cultura occidental, de usar mascarilla, ¿ya? Como protección justamente ante la alta contaminación. Profe, ¿Sí? con respecto al coronavirus, tenía una pregunta. Tenía entendido que el virus podía como entrar al organismo por el oído, por el ojo, cualquier como parte del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la razón de usar mascarilla? Ya. El coronavirus obviamente que no entra por el oído, primero que nada. Lo que puede entrar es por las mucosas. ¿Y por qué por las mucosas? Porque obviamente el virus se puede de alguna manera disolver, no vamos a decir disolver desde el punto de vista de que se disuelve el virus, sino que las partículas que obviamente transportan al virus pueden eventualmente estar en contacto con las mucosas, que son zonas húmedas y que son zonas obviamente que tienen nutrientes para poder hacer que el virus permanezca vivo durante más tiempo, ¿ya? Si el virus se queda en una superficie inerte donde no tiene capacidad de obtener energía a través de los nutrientes, el virus finalmente se muere, ¿ya? Entonces el virus tiene que tener un sustrato, un medio, en el cual obviamente viva, y idealmente el virus intenta estar en sustratos que le den energía para vivir el más tiempo posible, de forma tal de reproducirse, si esa es su intención, ¿ya? Tiene obviamente un mecanismo, digamos, de manera natural de reproducción, y entonces busca las condiciones óptimas para eso, ¿ya? No tiene ninguna intencionalidad, no es que tenga una intención consciente, sino que obviamente es propio de su propia naturaleza, ¿ya? En ese sentido. Entonces, aclarando la pregunta, el virus no entra por el oído, ni entra por los dedos, ni entra por ninguna otra parte que no tenga mucosa. Por eso que en definitiva es fácil que entre por la nariz, o que entre por la boca, o por la mucosa eventualmente los ojos. Y por eso que la gente que obviamente trabaja en un lugar donde está expuesta a estas condiciones, lo que hace es bloquear justamente esa zona, nariz, y obviamente ponerse lentes de protección para que eventualmente entre por los ojos. Por eso la gente que usamos lentes, yo no me los pongo ahora porque no necesito, pero la gente que usa lentes está en ese sentido protegida, o más protegida, ¿cierto?, que la que no usa, y uno tiene que obviamente, si está expuesto, después lavar esos lentes, porque esos lentes quedan con obviamente residuos de partículas que eventualmente pueden contaminar, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Vamos entonces, si no hay más preguntas, porque la clase es de química y no de microbiología, y yo soy químico, no microbiólogo, pero algo sé de lo que estamos hablando, y por lo tanto entonces vámonos a la clase del ozono. ¿Ya? ¿Les parece? Voy a ver si puedo compartir la pantalla ahora. Nueva función, ¿dónde está esto? Se perdió la compartir pantalla. No funciona, ahí está. No funciona. Compartir. ¿Ven la pantalla o no? Se ¿La ve ven el la pantalla, texto no? como con negro encima. Como con negro encima. Sí, Qué raro. no sé qué es. ¿Ahí? Ah,
¿Ahí la Sí, ven? se ve, pero también sigue con ese negro. Tapa un pedacito, por ejemplo, tapa el título en este caso. Ah, esto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, eso, Ya. eso. Ah, ya era la barra de funciones la que estaba molestando. Ya. Entonces, vamos viendo. Bueno, el capítulo. ¿A dónde vais? Se me fue para atrás el capítulo. Ahí. El capítulo se llama, obviamente, capítulo 2, que es Protegiendo la capa de ozono. Es un capítulo muy interesante porque obviamente nos muestra las características de algo que ya hemos comentado anteriormente. Acuérdense que hablamos del ozono estratosférico, está por allá arriba, y hablamos del ozono troposférico. ¿Ya? Entonces vamos a referirnos ahora a estos dos tipos de ozono, ¿ya? Y los antecedentes que hay fundamentalmente son bastante ya antiguos, por ahí por el año 2000 comenzaron algunos antecedentes respecto de la desaparición o debilitamiento de la capa de ozono sobre la Antártica. En esa época el agujero de ozono se extendió aproximadamente cubriendo 38 kilómetros cuadrados, o sea, alrededor de 50 veces el tamaño, ¿cierto?, de Chile continental. O sea, eso significa que el agujero de ozono no se circunscribe solamente a la Antártica, sino que eventualmente cubre incluso, como ya lo hemos contratado nosotros, hasta Valparaíso, ¿ya? Y este tipo de fenómeno se comenzó de alguna manera a relacionar directamente con los compuestos químicos denominados CFC, los clorofluorcarbonos, ¿ya? Esta capa de ozono que ustedes conocen es capaz de justamente actuar de manera muy importante como un filtro para la radiación ultravioleta y por lo tanto obviamente nos protege de esas altas radiaciones que están llegando desde el espacio, ¿ya? La información que teníamos en ese momento era que la pérdida del ozono pudiera eventualmente producir un incremento importante del deterioro de la piel, producir cáncer a la piel fundamentalmente por mayor radiación de tipo ultravioleta, también impactar, en este caso, el sistema inmunológico, tanto humano como obviamente de animales, y disminuir, como ya comentamos también en la clase pasada, el tema del rendimiento de las cosechas, ¿ya? El agujero de ozono fue descubierto en el año 1985. Se descubrió por una discrepancia que existía entre los valores de ozono medidos en tierra respecto del ozono medido en la estratosfera a través de un satélite. O sea, en definitiva, la medición en tierra del ozono estratosférico daba un valor y la medición del satélite daba otro, ¿ya? Normalmente lo que estaba pasando era que había una descalibración entre las mediciones satelitales y las mediciones en tierra, y esto dio pie justamente a la preocupación de comenzar a medir de manera más confiable la concentración de ozono estratosférico, y ahí se comenzó a verificar de que efectivamente estaba disminuyendo bastante la concentración del ozono estratosférico y se estaba generando ese agujero, ¿ya? Inicialmente se le dio mucha importancia a la existencia de algunos compuestos tóxicos de carácter antropogénico, o sea, generados por nosotros, como los CFC, que se usaban obviamente como propelentes de aerosoles, en los tarros de spray, pinturas, desodorantes, etcétera, etcétera. También se usaban bastante en la industria automotriz como refrigerantes o en los sistemas de aire acondicionado, y también para la fabricación de materiales plásticos, espumas de poliuretano, colchones, suelas de zapatillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenían un uso muy, muy distribuido y abundante, ¿ya? Bueno, como ya sabemos, la molécula de ozono es una molécula que tiene características bien particulares porque obviamente tiene, como ustedes ven acá, un enlace. Marcar aquí. Un enlace doble. ¿Me apareció el puntero o no? No aparece el puntero. Marcador.
Profe, me parece que es la herramienta del Zoom. Ya, Usted ahí puede sí. escribir. Aparece ahí un enlace doble. Y aparece aquí también un enlace doble. Qué raro que aparecen unas líneas raras ahí. Bueno. Esto se ve en esta estructura que se llama estructura resonante. Y esta estructura resonante, curiosamente, nos indica finalmente que el enlace doble que estamos mencionando aquí no está ni a la derecha ni está a la izquierda, sino que finalmente es un enlace que está deslocalizado, ¿ya? O sea, en definitiva, no está ubicado ni en el lado izquierdo ni en el lado derecho, sino que los electrones que están dando vueltas entre este enlace están entre el oxígeno del lado izquierdo y el lado derecho, ¿ya? Esto hace que en definitiva la molécula sea obviamente muy distinta a la molécula de oxígeno, que tiene solamente, les recuerdo, un doble enlace. ¿Ya? Y además la molécula de ozono, adelantándome un poco a lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la geometría molecular, tiene, como ustedes ven aquí, un ángulo de 116,8 grados, ¿ya? O sea, no es una molécula lineal, esta es una molécula lineal, ¿ya? La molécula de ozono, perdón, de oxígeno que está acá. Sin embargo, la molécula de ozono es una molécula que es de tipo angular. ¿Se fijan? Tiene un ángulo, ¿ya? No está escrita así, de manera lineal como en el caso del oxígeno, ¿ya? Bueno, esto es fundamental porque justamente determina las características y la reactividad que tiene la molécula de ozono y que vamos a ver a continuación, ¿ya? Yo había mencionado en la clase, en la primera clase, que justamente cuando definíamos qué es lo que era elemento y qué es lo que era molécula, que el oxígeno y el ozono eran, ¿se acuerdan? Alótropos del oxígeno. O sea, en definitiva son moléculas, ambas son moléculas, no son elementos que están en forma monoatómica, como el caso, por ejemplo, del aluminio, dijimos, o del cobre, o del carbono, etcétera, sino que son elementos, en este caso del oxígeno, que están en forma bimolecular, como el cloro, el flúor, también los que están acá, el hidrógeno, etc. ¿Ya? Sin embargo, son moléculas que obviamente están constituidas por, en este caso, por más de un átomo de oxígeno, y que obviamente, insistimos en la información que ya les había dado, ¿cierto? Que el oxígeno es el elemento de la tabla periódica, que está aquí, ¿ya? Sin embargo, el ozono no es un elemento de la tabla periódica, ¿ya? Es un compuesto químico distinto del oxígeno, ¿ya? Bueno, del punto de vista de lo que estábamos mencionando recién, esta capa de ozono estratosférico que está acá, aproximadamente dijimos que está a 25 kilómetros, ¿cierto?, de altitud, ¿ya? Nos protege entonces de la radiación ultravioleta que llega acá y que no es capaz de penetrar en esta capa de ozono, ¿ya? Porque justamente, no porque actúe específicamente como una barrera, como si fuera una especie de escudo, sino que en definitiva aquí estamos hablando de un escudo químico. O sea, de alguna manera entonces las moléculas aquí están las moléculas de ozono, ¿ya? Reunidas acá en esta capa, reaccionan con la energía radiante de radiación ultravioleta y algo tienen que hacer. Algo les pasa a esas moléculas de ozono con la radiación ultravioleta que hace que efectivamente la radiación no pase, ¿ya? Es un escudo, una barrera química, ¿ya? Una barrera química, ¿ya? Bueno, cuando esta barrera química se rompe, producto, por ejemplo, de la acción de estos compuestos químicos que son los CFC, que son usados normalmente, ya sabemos, como propelente y como solventes de aerosol, se produce que en definitiva estos compuestos son capaces de llegar a la estratosfera. Eso significa que son compuestos entonces muy estables, que son capaces de resistir el viaje desde la superficie de la Tierra, donde son eliminados como spray, ¿cierto?, a nuestra altitud, y viajan 25 kilómetros sin que les produzca
ni sin que se le produzca ningún tipo de reacción química hasta llegar a donde está el agujero de ozono, y ahí producir en este minuto aquí las reacciones químicas, ¿cierto?, de destrucción del ozono para que se produzca, ¿cierto?, este agujero, que no es otra cosa obviamente que una disminución de la concentración de las moléculas de ozono. Imagínenselo de esa forma, mejor no se lo imaginen como que hay una perforación, así como que hay un hoyo, digamos, en esta tela, sino que finalmente lo que hay es una disminución importante de moléculas de ozono en esta zona que yo he marcado, que está fundamentalmente sobre la Antártica o sobre el Ártico. ¿Ah? La pregunta que tienen que hacerse ya, o comenzar a hacerse ustedes, es ¿por qué esta disminución del número de moléculas de ozono, o de la concentración de las moléculas de ozono, se da fundamentalmente en las zonas polares? ¿Ya? Eso es algo que ustedes tienen que ya empezar a preguntarse. ¿Ya? Bueno, entonces una vez que se produce esta disminución de la concentración de moléculas de ozono en la capa, entonces ya ahora sí que penetra la radiación ultravioleta y es capaz entonces de incidir sobre la Tierra y por lo tanto producir los impactos, los efectos negativos que ya yo he mencionado. ¿Ya? Bueno, aquí hay una imagen satelital que está indicando con colores. Estamos hablando del principio, cuando ya el efecto era bastante notorio, y estamos hablando con colores cuáles son las concentraciones de los niveles de ozono reflejados acá en unidades Dobson. Ya vamos a explicar qué significa una unidad Dobson. Por ahora, créanme que en definitiva cuando hay más unidades Dobson hay mayor concentración de ozono. Por lo tanto, donde está aquí de color negro, obviamente estamos hablando de cantidades de ozono muy pequeñas, por lo tanto ahí está lo que denominamos el agujero de ozono, que en definitiva hay muy poca concentración de ozono, y justamente está sobre el continente antártico. ¿Ya? Algo similar, pero no tan dramático, se da en la otra zona del polo, ¿cierto? En el polo sur. ¿Ya? En el polo sur. ¿Ya? Ahí se da justamente el otro agujero de ozono en el extremo contrario. ¿Ya? Pero, insisto, en menor magnitud. Y vamos a ver también en detalle por qué. Aquí Profe, hay una evolución, ¿sí? ¿hay una forma como de remediar eso de la capa de ozono, como revertirlo? ¿Me puedo hablar más fuerte, por favor? Que si hay alguna forma de revertir los daños ocurridos en la capa de ozono. O sea, la forma de revertir, o sea, obviamente disminuir la emisión de los contaminantes que son capaces de destruir la capa de ozono. Esa es la forma de revertirlo. No hay forma, digamos, artificial de construir o de generar ozono y llevarlo hasta allá para que se tape el agujero. ¿Ya? Ah, La ok. única forma es disminuir los destructores de la capa de ozono. Hay un ¿Ya? compañero que quería preguntarle algo igual, que dijo que lleva harto rato Juan Pablo. Hay una Juan Pablo Álvarez. Dígame. Sí. No alcancé a anotar la pregunta porque iba escribiendo todo lo que el profe decía, así que se me olvidó. Ya. Bueno, aquí tenemos una evolución anual del agujero de la capa de ozono sobre la Antártica, y tenemos entonces desde 1980 hasta 1991, y ahí vemos que en algunos momentos la disminución de la capa de ozono se hace más evidente, en otros momentos el agujero de ozono se va como cerrando, ¿cierto? Se va achicando, en otros momentos se va expandiendo, por lo tanto, esta situación tiene algún grado de ciclicidad, digamos, algún grado de evolución, y esta evolución o ciclicidad tiene una explicación, obviamente, ¿no? Tiene una explicación científica y obviamente depende de varias variables. Yo espero que alcancemos a ver algunas de estas variables porque esto obviamente no es un curso de química atmosférica. Yo cuando hago el curso de química ambiental para otro nivel, digamos, de estudiantes ya que están de último año de ingeniería o a nivel de posgrado, tengo más tiempo para explicar los detalles, pero aquí lo vamos a tener que hacer de manera muy rápida, así que me van a tener que creer muchas cosas porque si no, no alcanzamos a demostrarlas, pero por lo menos para que tengan una idea de cuáles son los parámetros de los cuales depende esta ciclicidad o esta evolución de la disminución o del aumento de la capa de ozono. ¿Ya?
Bueno, desde el punto de vista ya ahora del modelo atómico, tenemos que, para poder entender, por eso yo necesito tener un poco más de elementos, y ustedes tienen que tener o dominar algunos otros aspectos de la química, que quizás ya también ya los conocen, pero los vamos a reforzar acá, respecto del modelo atómico, ¿ya? Para poder entender un poco cómo funciona la química del ozono. Entonces, aquí tenemos las propiedades de las partículas subatómicas, y tenemos entonces la masa del protón, que tiene una masa relativa de 1 y una carga positiva. Tenemos la del neutrón, que tiene una masa también de 1 y una carga relativa de 0. Y tenemos la del electrón, que tiene muy pequeña masa, como ustedes ven, 1 dividido por 1838, la masa relativa del protón y el neutrón, y que tiene sí carga negativa, ¿ya? Entonces, con esto en mente, podemos verificar que existen actualmente alrededor de 115 elementos, digo alrededor porque obviamente de manera periódica se van descubriendo o se van más bien sintetizando nuevos elementos químicos, y por eso esta tabla periódica es una tabla periódica en evolución, ¿ya? Según su origen, hay 89 elementos que son naturales, y como ya he mencionado, 26 sintéticos, que va obviamente esto en aumento. Según la abundancia, obviamente los elementos más abundantes de la naturaleza son carbono, oxígeno, fierro, cobre, por ejemplo, y hay otros elementos, o tierras raras, por eso se llaman también tierras raras, que son elementos más escasos, como lutenio, plumbo, teluro, etc. Según, obviamente, sus propiedades químicas, ya sabemos, se clasifican en metales, 78%, no metales, 10%, semimetales, 7%, y gases nobles, 5%, ¿ya? En términos porcentuales, ¿ya? Cuando vemos la tabla periódica, acuérdense, yo les pedí que por favor tuvieran una tabla periódica a mano, así que ahora lo vamos a empezar ya a usar con mayor detenimiento, por lo tanto, voy a pasar, ¿cierto? Acuérdense, tabla periódica, necesito que ustedes la tengan ahí para que la puedan ir viendo, ¿ya? Yo voy a dejar la mía por acá. Entonces, definimos átomo como la partícula más pequeña de un elemento, o sea, en definitiva, la partícula indivisible más pequeña de un elemento, y molécula como la partícula más pequeña de un determinado compuesto. Esta partícula tiene, obviamente, como ya vimos, una composición y unas propiedades que están muy definidas, ¿ya? Y obviamente esa composición depende de la distribución de los elementos que tiene esa molécula. Ya habíamos dicho, ¿cierto?, que la distribución de los elementos, por ejemplo, en la molécula de agua, que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿cierto?, es distinta de la naturaleza de la molécula del peróxido de hidrógeno, que tiene también 2 átomos de hidrógeno, pero tiene 2 átomos de oxígeno, ¿ya? Son moléculas distintas, que tienen los mismos átomos, pero en proporciones diferentes, y por lo tanto tienen composición y propiedades muy diferentes. Y iones, que son átomos, o pueden ser también moléculas, que tienen carga. Esta carga eléctrica puede ser una carga eléctrica negativa, ¿cierto? Y se llamarán entonces aniones, o tiene la posibilidad de tener una carga eléctrica positiva, y se llamarán cationes, ¿ya? Bueno, estas partículas fundamentales que tienen los átomos se clasifican también en, como ya dijimos, protones y neutrones, que están en el núcleo, y los electrones que están en torno al núcleo en el modelo atómico clásico, ¿ya? En función de eso, entonces, vamos a definir el número atómico Z como el número de protones que están en el núcleo de un átomo, número de protones, vuelvo a repetir, que están en el núcleo de un átomo, y número másico, que está representado normalmente en la tabla periódica con la letra A, es el número total
de la sumatoria de los protones y los neutrones. Por lo tanto, cuando tenemos el Z y tenemos el A, podemos eventualmente sacar finalmente el número de neutrones que tiene un determinado átomo, ¿ya? En uno, como dijimos, número másico, la suma de neutrones más protones, y número atómico, la suma de los... Perdón, la suma no, sino la cantidad de protones, ¿ya? Estamos. Bueno, y los isótopos son átomos entonces que tienen igual Z, igual número de protones, pero tienen un diferente número atómico, o sea, difieren en la cantidad protones o neutrones, ¿no? Fíjense aquí tenemos el proteo, ¿ya? Estos son los de color azulito, ¿cierto? Son los protones, todos tienen un protón, y el proteo que no tiene ningún neutrón, el deuterio que tiene un neutrón, y el tritio que tiene 2 neutrones, ¿ya? Entonces estos son finalmente isótopos del hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno, o proteo, deuterio y tritio, que son nuevamente isótopos radioactivos, en este caso del hidrógeno, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Entonces aquí tenemos un ejemplo entonces de isótopo, átomos de elemento con igual Z, pero con diferente A. ¿Dónde está la...? Ya. Aquí tenemos entonces también una explicación de la nomenclatura típica que aparecen en las tablas periódicas. En la tabla periódica que ustedes vean va a aparecer eventualmente alguna diferencia respecto de la posición de estos distintos índices, pero va a aparecer el elemento en el centro y va a aparecer en un extremo, por ejemplo en el extremo superior izquierdo de mi pantalla, aparece la letra D al número másico, en el extremo superior derecho aparece el C, que es la carga eléctrica neta, en el extremo inferior izquierdo aparece B, que es el número atómico Z, y en el extremo inferior derecho aparece el número de átomos que finalmente constituyen una molécula donde, digamos, está participando este elemento X, ¿ya? Cada tabla periódica puede que tenga eventualmente, insisto, estos índices con una simbología distinta, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes lo sepan leer dentro de su propia tabla periódica, ¿ya? El señor que aparece ahí en la esquina superior izquierda es Dmitri Mendeleev, que es un ruso, justamente quien desarrolló, elaboró esta tabla periódica. Lo que hizo fue justamente los elementos de la tabla periódica en función de un orden del número creciente de Z, o sea, a través de cómo iban creciendo, ¿cierto?, los protones, y encontró que se estaba dando una repetición periódica, se da una repetición periódica de las propiedades tanto físicas como propiedades químicas, ¿ya? Y entonces ordenó de esta forma una tabla, digamos, donde estructuró filas y columnas. Los períodos, que son 7, corresponden a las filas y agrupan entonces los elementos con igual número de capas de electrones. Aquí estamos metiendo ya un concepto nuevo que tiene que ver con el número de capas de electrones, ¿ya? Y los grupos, que son 16, que corresponden ahora a las columnas, donde agrupa elementos con igual número de electrones de valencia. Segundo concepto ya nuevo incorporado. Entonces tenemos las filas, ¿cierto?, que corresponden a los periodos con igual número de capas de electrones, y los grupos que corresponden a las columnas con igual número de electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones que están ubicados en la última capa, o sea, la capa más alejada, la más externa del centro del átomo, o sea, del núcleo, ¿ya? Aquí entonces tenemos la misma tabla periódica que ya hemos visto anteriormente. Vemos acá, ¿cierto?, de nuevo el hidrógeno en el grupo 1, o sea, aquí está la columna 1, acuérdense, ¿qué es lo que era la columna? ¿Se recuerdan? Columna
corresponde a igual número de electrones de valencia, ¿ya? Entonces aquí, la columna 1, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, todos tienen entonces el mismo número de electrones de valencia. Aquí tenemos el grupo 2A, y así sucesivamente nos vamos a saltar estos que están acá 2B y vamos a pasar directamente al 3, ¿ya? Al grupo 3A, 4A, 5A, 6, 7 y 8A. Esto corresponde entonces al mismo número de electrones de valencia, ¿ya? Y las filas correspondían, ¿se acuerdan?, al número de elementos que tenían la misma número de capas de electrones. Capas de electrones, ¿ya? O sea, aquí tiene una capa de electrones, 2 capas de electrones, 3 capas de electrones y así sucesivamente, ¿ya? ¿Estamos? Entonces tenemos además los no metales que son de color naranjo, los metales que son de color celeste, en la mayor abundancia, metaloides que están entre los no metales y los metales, y los gases nobles que están acá en color rojo, ¿ya? Cada uno de estos nombres, cada una de estas columnas recibe un nombre a veces distinto. Por ejemplo, la columna 1 tiene el nombre de los alcalinos, la columna 2 recibe el nombre de los alcalinotérreos, por ejemplo, la columna 7 representa el número de los halógenos, la columna 8 de los gases nobles, y así sucesivamente, ¿ya? Aquí tenemos, como ya les dije, en asterisco, las tierras raras, los lantánidos y los actínidos, que se separaron fundamentalmente por una cosa más bien de orden geométrico dentro de la tabla, ¿ya? Aquí tenemos entonces las tasas de abundancia para los distintos tipos de compuestos, de elementos. Son abundancias isotópicas. Voy a ponerlo por aquí, a que no nos moleste. No se puede. Ahí. Entonces son tasas de abundancia isotópica para algunos elementos comunes que están basados en la escala ya del carbono 14, la escala del carbono 14, ¿ya? Importante que vayan entonces ya pensando en ello. Entonces aquí tenemos los elementos que estamos analizando, el isótopo o los isótopos distintos, cuál es su abundancia natural, cuál es la masa isotópica y, obviamente, el número de protones, neutrones y el número másico. Ya, por ejemplo, partamos por uno, el hidrógeno. El hidrógeno tiene un isótopo que hablábamos antes, el protio, el deuterio y el tritio. ¿Ya? Uno que tiene un protón, el deuterio que también tiene un protón y un neutrón, y el tritio que tiene un protón y 2 neutrones. Total, número másico, para el caso número 1, ¿cierto?, del protio, o el hidrógeno normal, 1, número másico 2, número másico 3. ¿Estamos? ¿Ya? Vamos ahora al carbono, para ver otro ejemplo interesante que tiene 3 también. El carbono 12, que dijimos que era los elementos abundantes basados en la escala del carbono 12, tiene 6 y 6 neutrones. Carbono 13, que tiene 6 protones y 7 neutrones. Y el carbono 14, que tiene 6 protones y 8 neutrones. Va cambiando, como ya vimos, el número de neutrones, ¿ya? Este tiene, por supuesto, el número másico 12, el número másico 13 y el número másico 14, ¿ya? Fíjense ahora la abundancia isotópica. ¿Qué es la abundancia isotópica? La abundancia isotópica es la cantidad, porcentual en este caso, de ese isótopo que existe en la naturaleza, o sea, el isótopo más abundante que existe en la naturaleza de ese determinado elemento. Y aquí vemos en el caso del carbono 12, que el isótopo más abundante que existe de ese elemento en la naturaleza es el carbono 12, ¿ya? En cambio aquí tenemos que el carbono 13 tiene una abundancia bastante menor, de un 1%. Si nos vamos ahora al hidrógeno que hablábamos antes, la abundancia natural del hidrógeno, el proteo, digamos, el que tiene obviamente un protón y no tiene ningún neutrón, obviamente tiene una abundancia natural que es prácticamente la mayor que tenemos acá, 99,985, y la abundancia del deuterio es
muy, muy, muy bajita y no existe en la naturaleza. Entonces, como vemos acá, no hay hoy. No hay en la naturaleza hidrógeno en la forma de tritio, ¿ya? O sea, en definitiva, acuérdense que dijimos que estos hidrógenos son hidrógenos, isótopos del hidrógeno que son radioactivos, ¿ya? Bueno, aquí en el oxígeno tenemos, por ejemplo, también el oxígeno 16, que también tiene 8 protones y 8 neutrones. El oxígeno 17, que tiene 8 protones y 9 neutrones, y el oxígeno 18, que también tiene 8 protones y 10 neutrones, ¿ya? De Profe, nuevo, la mayor abundancia es para el oxígeno 16, es el oxígeno del isótopo de oxígeno más abundante, el que tiene la mayor abundancia natural, por lo tanto el isótopo más estable también. El oxígeno es más abundante el oxígeno 17 con 0,03%, ¿ya? Bueno, y aquí el magnesio, aquí tenemos también, ahí tiene una conexión está inestable, aquí espero que magnesio, ahí tenemos obviamente una abundancia isotópica bastante más distribuida. Ustedes ven aquí que el magnesio que está en el isótopo de 24 protones tiene obviamente un 78,9% abundancia, el de 25 protones tiene, perdón, de 25, el número másico 25, tiene obviamente una abundancia del 10%, y el que tiene el número másico 26 tiene un 11%, ¿ya? O sea, son bastante más abundantes los isótopos del magnesio que los isótopos que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Bueno, aquí vemos ahí a propósito de moda, vemos en la tabla periódica de los elementos puestos en un lindo vestido y con una gafa de protección muy ad hoc a los tiempos que corren, ¿ya? Aquí tenemos un esquema. Ya vamos a terminar ya. Tomo de cloro, en esta estructura corresponde electrones que están en la capa más externa. Ahí tenemos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 electrones. 7 electrones que están en la capa más externa, por eso tiene este elemento cloro su posición en el grupo 7. Y estamos acá, el cloro, si ustedes se recuerdan, está en la 1, 2, en la 3 fila, en la tercera fila, y por lo tanto tiene 1, 2, 3 capas de electrones. En la capa número 1 tiene 2 electrones, en la capa número 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones, y en la capa número 3 tiene los 7 electrones que corresponden a la capa de valencia, ¿ya? Y por lo tanto, entonces tenemos en total los 17 electrones que tiene el átomo de cloro, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes dominen la tabla periódica, porque les da mucha información respecto de lo que vamos a hacer de ahora en adelante, ¿ya? Vuelvo a repetir. Entonces, grupo 7, 7 electrones de valencia, capa más externa, y el cloro está en la fila número 3, o sea, en definitiva tiene 3 capas de electrones, que son las que yo ya he mencionado. ¿Estamos? ¿Una pregunta? Profe, ya estamos en la hora y tenemos clases. Sí. Quedamos Profe, y seguimos la próxima clase con los mecanismos básicos de combinación de elementos. ¿Ya? profe, ¿me puede enviar el Power? Sí. Yo les Profe, envío el PowerPoint. Recibieron la clase 2, ¿no? sí, Profe, yo no, ¿por dónde la mandó? Por el correo. Llegó el Sí. PowerPoint del capítulo 1. Link por el correo. profe, ¿usted sabe ¿Ya? dónde nos tenemos que inscribir al laboratorio? Porque aparece solo el Word, no aparece el video y hay que entregarlo el viernes. Sí.
¿Cómo? Que del laboratorio solo aparece el Word, no aparece el video del laboratorio. Y no nos Ah, en el hemos podido laboratorio. inscribir en ningún laboratorio. Mándele un mail a la página porque es responsable de lo que pasa con el laboratorio. Entonces yo puedo preguntar, sí, pero ¿qué pasa ahí con el laboratorio? No sé lo que está pasando. ¿Dónde estará? Profe, Si ¿y usted no podría laboratorio- preguntar por el laboratorio y mandarnos alguna respuesta del correo? Lo del laboratorio, Porque se entrega el viernes y aún tengo no yo los suben el datos laboratorio y tampoco nada como para que nos podamos inscribir. Y nosotros lo vimos la clase pasada que hablamos con ustedes del laboratorio y vimos qué onda y tampoco no había nada. Ya, yo voy a preguntar y si tengo alguna información se las envío por mail, ¿ya? A través del aula también. ¿Ya? Gracias. Ya. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase el jueves, ¿ya? Ya. Ya, adiós. Que estén muy bien y ahí seguimos con la continuidad de la clase. Ya. Vale, profe, gracias. Chao, profe. Ya, profe. Chao, profe. Chao, profe.